Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 20 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección demostramos un teorema que nos aseguraba la existencia del máximo común divisor de entre dos números. Y ya que ese teorema asegura la existencia de ese máximo común divisor de dos números, vamos a proceder a ver cómo se busca, ¿verdad? Y dijimos que vamos a utilizar una técnica que se conoce como el algoritmo de Euclides. Déjenme indicarle que en el álgebra elemental también aprendimos un método para buscar el máximo común divisor de varios números. Si usted no tiene mala memoria, consistía de 4 pasos. Primeramente, usted tenía que factorizar primamente todos los números entre los cuales quiere determinar el máximo común divisor. Y entonces tomaba los factores primos que aparecieran en común a todas esas factorizaciones primas de esos números, de entre los cuales estoy buscando el máximo común divisor. Luego escogíamos las potencias más bajas a las cuales aparecían esos factores primos en común a todas esas factorizaciones, y finalmente el producto de eso que tenemos en ese paso anterior era el máximo común divisor de esos números. Esa técnica la vamos a demostrar aquí como un teorema de que es válido buscar el máximo común divisor de entre varios números de esa manera, ¿ok? Pero aquí vamos a ver cómo buscar el máximo común divisor entre dos números aplicando esta técnica que se conoce como el algoritmo de Euclides. Euclides, recuerde que es un griego, un matemático griego famoso de la antigüedad, que fue el que formalizó la geometría como la conocemos hoy en día y que fue lo que incluimos en nuestro curso de geometría hace dos cursos atrás, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Euclides. Toma dos números naturales A y B, con en particular el A siendo mayor o igual que el AB. Entonces, por el algoritmo de la división existen dos números, uno que se conoce, lo que se llama Q natural y que se conoce como el cociente al yo dividir la A entre la B, y otro que se llama R y que se conoce como el residuo al efectuar esa división de A entre B, que es cardinal. Ambos son únicos, de manera que la A, este número, de manera, vamos a ver esto, ¿vale? De modo que el número A, que es el mayor de estos dos números A y B, va a ser igual a el B, que es el menor de ellos dos, por el cociente más el residuo. Vamos a marcar esto como un número 1, donde ese residuo va a ir desde 0 inclusive hasta antes del valor absoluto de la B. Y aquí puse, en vez de valor absoluto de la B, puse B, porque como la B es un número natural, pues es un número positivo, y el valor absoluto de números positivos son ellos mismos. Así que por eso no tuve que poner el valor absoluto de la B. Es la misma B. Bueno, pues si ocurriera que ese residuo al efectuar esa división fuera 0, entonces fíjense que este término no iría, ¿verdad? Al sumar 0 se quedará más que B por Q. Tendríamos que A es igual a B por Q, ¿verdad? ¿Y qué significa que A es igual a B por Q? ¿Qué significa que este número natural es igual a este número natural por este otro número natural también? Que el número B es un factor de la A, ¿sí? Y entonces, como por un teorema que vimos en el álgebra elemental sobre divisibilidad, que cualquier número es factor del mismo, pues entonces el número B también es factor de B. Pues ¿qué hemos encontrado aquí? Mire, que la B es factor tanto de la A como de la B, es factor común de la A y la B. O sea que es un divisor común de A y B. Es lo mismo decir factor que el divisor, ¿verdad? Bueno, pues si yo tomo ahora otro número C natural que dé la casualidad que es factor común también, o divisor común de A y B, fíjense que entonces notamos primeramente que esa C está dividiendo la B, que ya sabemos que es un factor común de A y B. Y aquí fíjense que entonces, al yo tener esto, que va a ser un factor o un divisor de A y B, hay un teorema que trabajamos al inicio de este tema de la teoría de números, que dice que entonces los valores absolutos de estos números que están acá, de los múltiplos, los valores absolutos de la A y de la B, que dicho sea de paso serán A y B, por lo mismo que dijimos ahorita, ¿verdad? Los números naturales son positivos y sus valores absolutos son ellos mismos, serán mayores o iguales, esos valores absolutos de A y B, que el valor absoluto de la C, que también posee un número natural positivo, es la misma C. Así que, ¿qué hemos encontrado? que primeramente la B es factor común de A y B, y la C es factor de B. Y entonces hemos encontrado que la B, mire, es mayor o igual que la C. Pues eso quiere decir que la B es un divisor común de A y B, y es el más grande de entre los posibles divisores en común que tenga la A y la B. Y eso es lo que precisamente es lo que es el máximo común divisor de la A y la B. ¿Okay? Así que en este caso, si la A es múltiplo de la B, si la A es múltiplo del otro número, entonces eso ocurriría si el residuo es 0, pues entonces ese número del cual la A es múltiplo de ella va a ser el máximo común divisor de entre ellos dos números. Ahora, si la R, si ese residuo, eso fue si la R es 0, ¿verdad? Pero si el residuo no fuera 0, pues miren, como aquí encontramos que la B va a ser más grande que la R, ¿verdad que sí?
ocurre lo mismo que aquí, que la A es mayor o igual que la B, ¿verdad? Pues si la B es más grande que la B, porque lo encontramos aquí, eso quiere decir que igual que aquí, por el algoritmo de la división van a existir dos números, uno que se llama Q1, que se conoce como el cociente al dividir la B entre la R entero, y otro que se llama R1, que se conoce como el residuo al dividir la B entre la R cardinal, ambos únicos, de modo que con la propiedad de que la B, este número que es mayor que la R, va a ser igual a ese número R, que es menor que la B, por este cociente Q1 más este residuo R1. Vamos a quedar eso con un 2, donde ahora en este caso, según aquí, la R iba desde 0 hasta antes de este número, hasta antes del valor absoluto de este número, pues ahora la R1 irá desde 0 hasta antes de este número que está aquí, su valor absoluto, que es el mismo R, porque fíjese que la R, recuerde que es mayor o igual que eso, así que es positivo, no puede ser no es negativo, ¿verdad? Así que su valor absoluto es la misma R. Bien, pues hacemos el mismo análisis que aquí, ¿verdad? Si ocurriera que aquí la R fuera 0, pues si ocurriera que aquí la R1 fuera 0, ¿qué nos queda? Al hacer esto R1 0, pues nos queda que la B será igual a R por Q1, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la R, al multiplicarse por otro, es un número natural, al multiplicarse por otro número natural, de este número natural, eso quiere decir que la R es factor de la B. Pero entonces, si un número es factor de otro, o si un número divide a otro, entonces, por un teorema que vimos también al inicio de este tema de la teoría de números, ese número va a ser factor de un múltiplo de este. En particular, ese número R será factor de este múltiplo B por Q de la B. ¿Okay? Ahora, también sabemos, y repetimos el mismo teorema que aplicamos aquí, ¿verdad? Cualquier número es factor del mismo. Pues también yo sé que la R es factor de R. Pues mire, yo he encontrado que la R es factor tanto de la BQ como de la R. Pues hay otro teorema más que probamos también al inicio de este tema de la teoría de números, que dice que si usted tiene un número que es factor de otros dos, ese mismo número va a ser factor de cualquier combinación lineal de esos otros dos números, de los cuales él es factor. Pues si R es factor de BQ y es factor de R, pues R va a ser factor de esta combinación lineal de esos dos números, de BQ y de R, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que BQ y R, mira aquí, BQ más R es la A. O sea, lo que estoy diciendo es que la R es factor de la A. Así que, ¿qué hemos encontrado? Según lo que dice uno, ¿verdad? ¿Qué hemos encontrado? Que la R, mire, es factor de la B, míralo por aquí, y también es factor de la A. Es factor común de la B y de la A. Bueno, entonces, si yo tomo ahora otro factor común también de la A y la B, según lo que es la R, fíjense lo que ocurre aquí. La C, al ser factor de la B, va a ser factor de cualquier múltiplo de la B. En particular, va a ser factor de B por Q. Y también, como la C es factor menor de la A, al ser también factor de B por Q, va a ser factor de cualquier combinación lineal de este número con este número. Así que en particular la C será factor de esta combinación lineal que tengo aquí, del número A con el número BQ. A menos TQ. Marcamos esto con un 3A, esto con un 4 y esto lo vamos a marcar con un 5. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es A menos BQ? Pues mire, si A es igual a BQ más R, si yo paso este BQ a la izquierda, tengo A menos BQ, y A menos BQ, que es lo que tengo aquí, ¿a quién sería igual? La R, ¿verdad? Así que lo que estoy diciendo aquí es que la C va a ser factor de la R. Pues mire que hemos encontrado aquí. Primeramente encontramos que la R es el factor de la B y la A, ¿verdad? Lo vimos aquí y lo vimos aquí. La R es el factor común de la B y la A. Y tomamos otro factor común de A y B. ¿Y qué encontramos? Que ese otro factor común entre A y B es factor también de este otro factor común de A y B. Pues eso significa que ese número R, al cumplir con las dos condiciones de lo que es el máximo común divisor de entre dos números, ese número R va a ser el máximo común divisor entre A y B. ¿Okay? Bien, eso si la R sub 1 era 0. Pues, ¿qué ocurre si la R sub 1 no es 0? Pues mire, como encontramos por aquí, que la R era mayor que R sub 1, míralo aquí, la R era mayor que R sub 1, pues entonces lo mismo que teníamos aquí, ¿verdad? Como la R era mayor que R, pues entonces usted conseguía dos números, Q y R, ¿verdad? Pues como ahora la R sub 1, la R, perdón, es mayor que la R sub 1, pues vamos a encontrar dos números. Q sub 2 ahora estoy llamando entero, que se conoce como el residuo, el cociente al dividir la R entre R sub 1, y R sub 2 cardinal, que se conoce como el residuo al dividir la R entre R sub 1, ambos únicos, de manera que este número que es mayor que el R sub 1 será igual a este que es el menor por este cociente Q sub 2 más R sub 2. Y donde el nuevo residuo, vamos a marcar esto con un 7, el nuevo residuo R sub 2 va desde 0 hasta antes del valor absoluto de ese número R sub 1. Pero como R sub 1, vimos ahorita que era un número natural, ¿verdad? Más bien un número cardinal, no es negativo, ¿verdad? Y por lo tanto su valor absoluto es el mismo, ¿verdad? Creo que de hecho aquí iría el valor absoluto de R sub 1, pero es el mismo R sub 1. Bien, pues mire, ya hemos llegado a esto. Pues si yo repito lo mismo, ¿verdad?
O sea, no sé si yo supongo ahora que el R sub 2 es que es 0, ¿verdad? En vez del R sub 1 que es aquí, que tenemos aquí de residuo, es 0, entonces pasaban unas cosas, ¿verdad? En donde al fin y al cabo hemos encontrado que el R, este número que estaba aquí, era el máximo común divisor, de ahí la B. Pues si yo repito un análisis muy parecido a este, que lo invito a que ustedes lo hagan en su casa, encontraremos que ahora el R sub 1 es el que va a ser máximo común divisor entre A y B. ¿Okay? Así que decimos aquí, repitiendo el análisis hecho ya 2 veces previamente, ¿verdad? Que lo hicimos aquí, mire, lo hicimos aquí y lo hicimos aquí. Así que repitiendo ese análisis, que ya hemos hecho 2 veces previamente, vamos a seguir aquí. 2 veces previamente encontraremos que, según aquí, R resultó ser el máximo común divisor de A y B, pues ahora el R sub 1 será el máximo común divisor de A y B, ¿verdad? Encontraremos que R sub 1 será el máximo común divisor de A y B. Si la R sub 2, si este residuo que tenemos aquí, ¿verdad?, fuera igual a 0, ¿verdad? Porque fíjense que encontramos aquí que la R es el factor divisor, máximo común divisor de A y B. Si la R sub 1, ¿verdad?, era 0, así que así sería, encontraremos que ahora el R sub 1 es el máximo común divisor entre A y B si el R sub 2 es 0. Y si el R sub 2 no fuera 0, ¿verdad?, según aquí, cuando el R sub 2, cuando el R sub 1 no era 0, entonces como R sub, ahora sería, como R sub 1 es mayor que R sub 2, pues no se existen un Q sub 3 y un R sub 3, etcétera, de manera que esta historia, ¿verdad? Así que encontraremos entonces que habrá, ocurrirá más bien que R sub 2, así que habrá, vamos a poner primero que habrá un R sub 3, de modo que si R sub 3 es 0, entonces este R sub 2 es el que va a ser el máximo común divisor de A y B, etcétera, ¿verdad que sí? Etcétera. Bueno, pues fíjense lo que está ocurriendo aquí. Ese proceso, al yo decir etcétera, sigue repitiéndose, ¿verdad que sí? Y fíjense que entonces, ¿qué ocurre con esos residuos? Pues fíjense que aquí el residuo R era mayor, ¿verdad?, que R sub 1. El residuo R sub 1 era mayor que ese R sub 2. Pues este R sub 2 será mayor que ese R sub 3, etcétera, ¿verdad que sí? Así que vamos a indicar ahora lo siguiente. Vea que el proceso anterior genera, ¿verdad?, una secuencia de residuos de unas divisiones, ¿verdad? Porque recuerde que esos residuos R sub 1, R sub 2, etc., R sub 3, que estamos hablando aquí ahora también, esos residuos resultan, al aplicar el algoritmo de la división, ¿verdad?, resultan unas divisiones, de modo que el primer residuo, que fue R, ¿verdad?, es mayor, pero aquí, que el segundo residuo que se produce, y ese segundo residuo que se produce es mayor que el tercer que se produce, y ese será mayor que el cuarto que se produce, etcétera, ¿verdad que sí? Hasta que vamos a llegar a un R sub K menos 1, que también va a ser mayor que el que sigue, R sub K, pero yo entonces alego que al fin y al cabo vamos a llegar a 1 en donde eso va a ser 0. ¿Por qué? Porque fíjense que esos residuos, recuerden que son números cardinales, o sea, números que son mayores o iguales que 0. Y si van disminuyendo, pues en algún momento llegarán a 0, que es lo menos que ellos pueden ser, ¿verdad? Donde aparecerá
necesariamente el residuo que hemos llamado R sub K, que tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque si son números cardinales, ¿verdad?, 0 o más y son enteros, ¿verdad? Así que van bajando hasta que en algún momento llegan al 0, ¿verdad? Bien, y entonces en ese caso, fíjense que cuando, por ejemplo, cuando el R sub 2, cuando el R sub 3, por ejemplo, era 0, el anterior, el R sub 2 es el máximo común divisor, ¿verdad que sí? Cuando el R sub 1, cuando el R sub 1, cuando el R sub 1 era 0, el anterior, el R, era el máximo común divisor entre los dos números, ¿verdad? Pues cuando lleguemos a R sub K, que es el último residuo que va a ser 0, el máximo común divisor será el anterior, ¿verdad? Entonces, el residuo anterior a este último, que es el 0, será el máximo común divisor de entre los números A y B que les dimos al principio. Bueno, pues ahí tenemos el proceso que hay que seguir. Y vamos a ver entonces ejemplos en donde vamos precisamente a seguir ese proceso. Dice así. El máximo común divisor entre las siguientes parejas de números. La primera pareja de números que nos dan es esta: 320,112 encerrados entre paréntesis. Recuerda que si usted tiene una pareja de números, ¿verdad?, separados por comas encerrados entre paréntesis, claro, recuerde que esta notación también la usamos para buscar puntos en el plano cartesiano, ¿se acuerda? La abscisa ordenada, pero en este contexto de la teoría de números, como usted tiene dos números separados por comas encerrados entre paréntesis, quiere decir que estamos buscando el máximo común divisor de entre ellos, ¿verdad? Bueno, pues miren, tome el más grande de los dos, ¿verdad? Según la discusión que teníamos, uno de los dos tiene que ser más grande que el otro, ¿verdad? O igual, puede ser que sean igual. Pero en este caso el 320 es mayor que el 312. Pues usted buscaba el cociente y el residuo al dividir 320, que es más grande que el 312. Así que vamos a dividir 320 entre 112. Me parece que lo más que cabe, el 112 en 320 es 2 veces, ¿verdad? Y de hecho, 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2, 224, ¿verdad? Y al restar, fíjense que nos dio de menos 4, 6. Cogimos uno prestado, nos quedó 1, 11 menos 2, 9. Y aquí hemos cogido entonces uno prestado, nos queda 2 menos 2, 0, no 26. Bueno, como el residuo, ¿verdad?, más bien como el B es este, resulta ser más grande que el residuo, y este residuo no es 0, pues entonces dividíamos el 112, que era B, entre el 96, ¿verdad? Ahora dividimos el 112, vamos a poner que este sería el cociente original Q, y este es el residuo original QE. Como el residuo no fue 0, dividimos ¿qué? Pues el 112, que era el B, entre ese nuevo residuo, ¿verdad?, entre 96, y cabe claramente una B. Y 1 por 96 es 96, y al restar, ¿verdad?, y también restar, 12 menos 6 es 6, habíamos cogido prestado, 10 menos 9 es 1, y ya, 16, ¿verdad? Como este sería entonces ahora el cociente, que lo llamamos número 1, y este es el residuo número 1. Como el residuo número 1 no es 0, repetimos la división ahora de 96, ¿verdad? Según aquí fue la B entre el 96, ahora la R entre el R1, ¿se acuerdan? El R, que es 96, lo dividimos entre 16. Y 96 entre 16, pues me parece que caben 5 veces, a ver si es verdad, o 6 veces. 6 por 6, 36, llevamos 3, 6 por 1, 6 y 3, 9. Y al restar aquí da 0.
Este es el cociente número, ahora 2, ¿verdad? Porque en esta secuencia es cociente original, cociente 1, residuo 1, cociente 2, residuo 2. Como ahora R2, el residuo 2, llegó a ser 0, pues ahí terminamos, ¿verdad que sí? Entonces, el residuo anterior de 2, que fue el último, que no fue 0, que es el 16, que es el de 1, ¿verdad? Que es el 16, ese será el máximo común divisor entre los dos números originales, 320 y 112. Y ahí tendríamos la respuesta. Fíjense que vamos a repetir. Empezamos con los dos números que nos dan. Tomamos de los dos el más grande y ese va a ser la A y ese va a ser la B, ¿verdad? Este es la A y este es la B. Porque recuerde que tome dos números naturales, 320 y 112, ¿verdad? Y suponga que la A es mayor o igual que la B. Pues entonces en ese caso respetamos la división, encontramos un cociente y un residuo, ¿verdad? Que es lo que asegura que existe el algoritmo de la división, ¿verdad? Y encontramos que el cociente fue 2 y el residuo fue 96. Como el 96, ese residuo que obtuvimos, no es 0, pues efectuamos entonces la división de la B entre la R, ¿se acuerdan? La B que es 112 entre la R que es 96. Y aquí el 96 cabe una vez en 112 y al restar da 16. Como ese, y ese sería el cociente número 1. Este es el primero, pero este es el segundo, que se llama cociente 1. Y este es el segundo residuo que obtenemos, que se llama R1, ¿verdad? Este es el cociente 1 y este sería el residuo 1, los segundos cocientes y residuos que obtenemos. Y como ese nuevo residuo tampoco es 0 igual que aquí, pues volvemos a repetir. Aquí dividimos esto entre esto, ¿vale? Dividimos el 96 entre el 16, ¿verdad? Y da la casualidad que el 96 entre el 16 entero, porque 6 por 16 da 96, y ahí tenemos un tercer residuo, que llamamos R sub 2, y un tercer cociente que le llamamos U sub 2, en donde ese tercer residuo que acabamos de obtener no es 0. Pues recuerde que la discusión, una vez que tenemos un residuo que es 0, el residuo anterior va a ser el que es el R sub K menos 1, perdón, R sub K menos 1, el anterior, es el que va a ser el máximo divisor común de los dos números que tenemos, ¿verdad? Así es que aquí, por lo tanto, el último residuo que no fue 0, que vino fue el 16, ¿verdad? Ese va a ser el máximo común divisor entre esos dos números, 320 y 112. Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Qué dice? Vamos a ver, antes del segundo ejemplo, cómo compactaríamos ese proceso. Bueno, para hacerlo más corto. Veamos cómo compactaríamos este proceso antes de ver los otros ejemplos, para hacerlo entonces por el método este que vamos a compactar ahora aquí. ¿Cómo compactaríamos el proceso anterior? Vamos a ver, mira. Empezamos dividiendo 320 entre 112 y encontramos que nos dio 2, ¿verdad? Y al multiplicarlo por 112 da 224 y al restar aquí nos dio 96, ¿verdad? Y entonces fíjense que procedimos a dividir 112 entre 96, ¿verdad que sí? Aparte. Pues ahora yo lo voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir 112 entre 96, hago lo siguiente. Pongo aquí 96 y traigo el 112 aquí, ¿verdad? Más bien así. Para entonces hacer ahí la división siguiente, que recuerden que es el 112 entre el 96, porque tenemos el 112 aquí y lo vamos a dividir entre el 96. Y sabemos, porque lo encontramos ahorita, que da 1, al multiplicar por 96 da 96, al restar da 16. Y como todavía ese residuo no da 0, pues traemos ahora este 96 y lo vamos a dividir entre 16. Y ahora encontramos que da 6, y 6 por 16 96, y al restar dio 0. Pues este último residuo que obtuvimos aquí, recuerden que este es un residuo, que es el residuo original, este es el residuo número 1, y este es el residuo 2, aunque es el tercer residuo que se obtiene en esa secuencia. Una vez obtenemos el residuo 0, el residuo anterior, que es el R sub 1 en este caso, ese es el máximo común divisor entre 320 y 112. ¿Ok? Así que fíjense cómo compactamos esas divisiones que hay que hacer para encontrar finalmente el máximo común divisor de entre esos dos números. ¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo. Este sería ahora el segundo ejemplo. Y lo vamos a hacer claro por este proceso compactado.
Dice así. El segundo dice, vamos a buscar el máximo común divisor de entre los números 2387 y el 7469. Fíjense que aquí estas comas del 2387 y del 7469 con la coma que separa los números entre los cuales está buscándose el máximo común divisor, el máximo de esos dos números, puede traer confusión. Así que yo voy a eliminar esas comas del 2387 y del 7469 para no confundirlo con la coma que separa a esos dos números en esa notación. ¿Okay? ¿Cuál de los dos es el mayor? En este caso, que el primero era mayor que el segundo, en este caso el segundo es mayor que el primero, ¿verdad? Pues dividimos 7469, ¿verdad? Esos son los números. 7469, ¿eh? Entre 2387, ¿verdad? 2387. Ahí sí que no hay confusión, así que si quiere ahí puede poner las comas, ¿ok? Pues mire, si usted divide el 7469 entre 2387, le va a caer 3 veces, ¿verdad? 3 veces. 3. Y entonces 3 por 7 es 21, llevamos 2. 3 por 8 es 24 y 2 que llevamos son 26, llevamos 2. 3 por 3 9 y 2 que llevamos 11, llevamos 1. 3 por 2 6 y 1 que llevamos son 7, ¿verdad? Y al restar, fíjense, 9 menos 1 es 8, 6 menos 6 es 0, 4 menos 1 es 3, 308. Este es el cociente original y este es el residuo original que se obtiene en este proceso, ¿verdad que sí? Vamos a poner el residuo y identificarlo acá. Porque ahora fíjense que ese residuo no es 0. Pues si no es 0, ahora traemos este número, el 2387, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre este residuo nuevo que obtuvimos aquí. Y si usted hace la división va a caberle aproximadamente 7 veces, ¿verdad? Y 7 por 8 es 56 y 7 por 3 es 21. Y al restar, 2387 menos 2156, da 7 menos 6 es 1, 8 menos 5 es 3, ¿verdad? Y 3 menos 1 es 2, y 2 menos 2 es 231. Este sería el cociente, el segundo cociente que se numera Q sub 1, y este sería el segundo cociente que se numera R sub 1. Como es el segundo residuo, perdón, este sería el segundo cociente que se numera Q sub 1, este sería el segundo residuo que se numera R sub 1. Como ese segundo residuo no fue 0, traemos este primer residuo de aquí, 308, y lo dividimos entre 231, cabe una vez. Así que aquí da 231, y al restar da 7, 10 menos 7 es 7, y habíamos cogido prestado, no sobra nada, ¿verdad? 7 y 1, 8, y 7, 3, 10, y 1 y 2, 3, muy bien. Y ahora con ese nuevo residuo, que es el residuo numerado R sub 2, de hecho el tercer residuo que se obtiene en el proceso, ¿verdad? Pero se numera R sub 2, y este sería el tercer cociente que se obtiene, pero se numera Q sub 2. Como ese nuevo residuo tampoco es 0, pues traemos este primer residuo, o este segundo residuo que se numeraba R sub 1, aquí 2, 3, 1, y vamos a dividirlo entre 77. Pues cabe, me parece que 2 veces, ¿verdad? Tal vez 3, de hecho 3. Y da la casualidad que al multiplicar 3 por 7 es 21, y 3 por 7 es 21 y 2, 23. Al restar, este es el nuevo residuo, que sería el residuo número 3, y este sería el cociente, el cuarto cociente que se numera Q sub 3, ¿verdad? Y este sería el cuarto residuo que se numera R sub 3. Y da la casualidad que ese tercer residuo es 0. Pues el residuo anterior, que no daba 0, el último residuo que no dio 0, que es el 77, el R sub 2, ese va a ser el máximo común divisor entre 2387 y 7469. Y ahí tendríamos la respuesta a ese problema. ¿Eh? Fíjense en este otro, que de hecho lo vamos a tratar en la siguiente lección. Hasta entonces.